Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales recuerden enviarnos sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les mencionaba, esta noche una noche muy especial. Vamos a tener la oportunidad de platicar. Él es uno de los investigadores y estudiosos más importantes en el campo del oculto y la filosofía religiosa. Su interés comenzó en 1959 por la exploración y fundación de sociedades secretas y simbolismos en estas sociedades. También él ha dado decenas de seminarios, ha conducido su propio programa de radio. Ha sido invitado a cientos de programas de radio y televisión alrededor del mundo. Y bueno, pues con todos estos acontecimientos que estamos viviendo en este momento alrededor de nosotros, pues no es solamente interesante escucharlo, sino que es sumamente importante no ignorar la información que él tiene para todos nosotros. Así que nos da muchísimo gusto recibirlo en esta noche nuevamente en el programa de Los Desvelados a Jordan Maxwell. Jordan, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. Good to be back with you again, Victor. Very, very good to be here. Me siento muy bien estar aquí otra vez contigo, Víctor. Muchas gracias. Pues hay muchas cosas de qué platicar, Jordan. Antes de otra cosa, me dio muchísimo gusto verte en el pasado Congreso de Conspiración en San José. It's very nice to see you again, Jordan, and it was very nice to know that you were at the Congress last time in San Jose. Yeah, that was kind of interesting. Were you there? Were you? Ahí estuvimos. Pues vamos a empezar a platicar de estos temas, Jordan. Como sabemos, eres un estudioso dentro de lo que es la simbología de las antiguas religiones o de religiones antiguas. Y uno de los símbolos importantes es el Arca de la Alianza o el Arca de los Convenios. Varias culturas tienen esta arca. ¿Hay alguna relación entre ellas? Yes, Jordan, could you explain to us, what the Ark of the Covenant is and what the relationship is between the religions? Yes. Well, if you saw the movie Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark. Si vieron la película de Indiana Jones, los guerreros de la... Cazadores del Arca. Los cazadores del Arca, Well, it was we're told that the Ark is a Jewish symbol, but the interesting part is that the Nazis were looking for the Jewish symbol. Sí, lo interesante es que nos dicen que es un símbolo judío, pero lo interesante aquí también es que era una simbología de los nazis. Los nazis usaban ese... Bueno, los nazis estaban buscando este símbolo judío, ¿no? Sí, exactamente. So the Ark of the Covenant is the most important symbol in all of Judaism. In the whole Jewish religion, this is the most important symbol. Sí, el símbolo más importante en la religión judía es el Arca del Convenio y es lo más importante en la religión de ellos. And there's a reason why in the movie, Indiana Jones movie, that the Nazis were looking for the lost ark. There's a reason. We will talk about that. Sí, hay una razón muy importante el por qué los nazis estaban en busca de este Arca del Convenio en la película. Now, the Ark of the Covenant is a box with two handles on it, and you will see, if you go on my website, you can see it. Sí, el Arca del Convenio tiene dos asas ahí. Si van a la página de Jordan, la pueden ver allí mismo. And we should tell them it's jordanmaxwell.com. Y debemos decirles que la página es jordanmaxwell.com. And then go to articles. Y luego pica en donde dice artículos. And then at articles you go to questions. Y después de allí verán una reseña que dice preguntas. And then you'll see the pictures we're talking about. Y allí van a poder ver las fotos de las que estamos hablando.
Now, the ark was a box which supposedly represented the covenant between the Jewish people and their God. Sí, el arca era una especie de caja, lo que representaba el convenio que había entre Dios y los judíos. And the covenant, of course, is a contract. So it was holding the contract or the covenant that the Hebrew or Jewish people had with their God. It was a contract. Sí, lo que representa pues que el convenio significa un contrato, el contrato entre Dios y su pueblo. And that's why it's called the Ark of the Covenant. Y es por eso que se llama el arca del convenio. Now, what's interesting about this is that Indiana Jones, let's go back to Indiana Jones movie for a moment. Si vamos a hablar un poquito de la película de Indiana Jones. Now, if you saw the movie, remember when the United States government asked Indiana Jones to go find the lost ark? Si recordamos la película, el gobierno de los Estados Unidos le pide a Indiana Jones que vaya en busca del arca. The first place Indiana Jones goes to look for the lost ark, the first place, Y el primer lugar donde se dirige Indiana Jones a buscar el arca is Tibet. In northern China, Tibet. es en el Tíbet, en el norte de China. Now, why would he go to Tibet to look for the lost ark of the Jewish covenant? Y nos preguntamos por qué fue él allí al Tíbet a buscar el arca del convenio. Yes, he's going to Tibet. In the movie, he's going to Tibet to look for a little crystal or some kind of a little artifacts that he needs to find the ark, and he has to go to Tibet to find that crystal. Sí, él se dirige al Tíbet porque va en busca de unos cristales. And that's a symbol. It's Steven Spielberg is giving you a symbol. It wasn't really a crystal, but it's something that's in Tibet that you have to know about first before you can find the ark. Sí, lo que hace Steven Spielberg es que nos da un símbolo. El cristal, su simbología es lo que va en busca Indiana, And el then, significado del cristal. and then, of course, when Indiana Jones is in Tibet, who else is in Tibet but the Nazis? Sí, y lo interesante es que cuando Indiana va al Tíbet, ¿quién más está ahí? Pues los nazis se encuentran ahí también. Yeah. Then they find the crystal, they find the piece of information that they need. Now where do they go to look for the lost ark? Because the lost ark is a Hebrew or Jewish lost ark. Sí, luego que encuentran el cristal, ¿dónde se dirigen ellos después? Tiene que ver con los hebreos, porque los hebreos son los que tienen en el arca del convenio. And so do they go to the Holy Land, to Israel, to find the Jewish lost ark in the Holy Land of Israel? ¿Y a dónde se dirigen? ¿Se dirigen a la Tierra Santa a buscar el arca del convenio? No. They go to Egypt. No van allí, se van ellos a Egipto. And they find the lost ark in Egypt. Y la encuentran allí en Egipto. Yes, and the reason why is because the lost ark is an Egyptian symbol to start with. Y la razón por qué ellos se dirigen allí es porque el arca de convenio es un símbolo de los egipcios. And the Jewish lost ark, the Jewish ark in the Bible is actually, in fact, an Egyptian ark, not a Jewish ark. Sí, el arca del convenio de los judíos en la Biblia es realmente el arca de los egipcios. And that's why they find the ark in Egypt and not in the Holy Land. Y es por eso que la encuentran en Egipto y no en la Tierra Santa. ¿Y cuál era el significado para los egipcios de esta arca? ¿Qué significaba para ellos esta arca? So what was the meaning to the Egyptians? Okay. Now, the Jewish ark, the Jewish interpretation is that the ark represents the contract or the covenant with their God. Sí, la interpretación que le dan los judíos al arca es el contrato que ellos han hecho con Dios. But the same identical story is in Egypt. It's called, they have an ark also, and it's not called the Ark of the Covenant, but the Ark of the Contract. Sí, y tienen una historia idéntica los egipcios en la cual ellos la llaman el arca del contrato y no el arca del convenio. But a contract is a covenant. A Pero- covenant is a contract.
pero un contrato realmente es un convenio y un convenio es un contrato. Jordan, déjame hacer la pausa. Ahorita regresamos para seguir platicando con Jordan Maxwell, experto y estudioso en lo que es esto del oculto y filosofía religiosa, en el único y original programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles, como siempre, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Recuerden enviarnos sus mensajes a través del correo electrónico desveladomayor@gmail.com. Bueno, esta noche con nosotros, experto, investigador y estudioso de lo que es lo oculto y la filosofía religiosa, hablándonos precisamente de la relación, ¿no? Muy parecida al arca que tenían, en este caso, las tribus de Israel, con las que representa también Egipto, que es algo muy parecido a esta relación entre ambas arcas. And so the Ark of the Contract is an Egyptian Ark of the Contract. It was a contract that was basically a contractual agreement between the Egyptians and their gods. Sí, el arca del contrato es realmente un contrato entre los egipcios y sus dioses. And then the Jewish religion took that idea and said that the contract was between the Jewish people and their God. No, between the Egyptians and their God. Sí, entonces los judíos tomaron ese concepto de contrato, pero realmente era el contrato de los egipcios con sus dioses. And as I said, if you go on my website, you will see the Egyptian Ark. You'll see the Egyptian Arks directly from the Egyptian reference books. Sí, y como ya lo mencioné antes, si van a mi página, podrán ver ahí la ilustración del Arca del Convenio, que es realmente un arca de los egipcios. Y dentro de esta arca, ¿qué es lo que contenía, Jordan? ¿Había algún contenido dentro del arca del convenio o del contrato? So what were the contents inside the ark, you know? Well, according to the Jewish story in the Bible, there was the manna from heaven, and there were some other little artifacts that were important to the Jewish religion put in the ark. But that's just the story in the Bible. Sí, de acuerdo con la historia que nos dice la Biblia, es que para los judíos dentro del arca se encontraba el maná o artefactos muy importantes para los judíos. But the most important point is that both in the Jewish religion and in the Egyptian religion, the ark or the box represented a contract with God. Sí, pero lo importante aquí es que el contrato de Dios era lo más importante para ambos, para los judíos y para los egipcios. Now in English, we have the word God, G-O-D, in English. Sí, en inglés tenemos la palabra Dios, que es God, G-O-D. But if you take God in English, G-O-D, and turn it backwards, it's dog, D-O-G. Sí, pero si tomamos la palabra en inglés al revés, lo que nos da es la palabra dog, It's interesting because the dog represented Anubis. Anubis was the dog god of Egypt. Sí, lo que esto representaba es interesante porque es la simbología de los egipcios del Can. Anubis. Yes. And so consequently, the dog god represented the gods who came from the dog star. Y consecuentemente lo que significa es que Can es lo que representa en la constelación de los dioses del Can. Yeah. And so consequently, the dog star is called Sirius. Today, in astronomy, the astronomers will tell you the dog star is called Sirius. Sí, y los astrónomos nos dicen que esa constelación se llama Sirius. And which gives us our word in English, sir. Yes, sir. No, sir comes from Sirius. Lo que nos da la palabra en inglés es la palabra sir, como decir sí, señor. Right. So consequently, there's a big story
that has never been told. But the bottom line, the most important part, is that the Jewish lost ark is actually based on the old Egyptian ark. That's what you need to understand. Sí, hay una historia detrás de esto, pero lo más importante en saber es que la arca de convenio de los judíos es la misma arca del contrato de los egipcios. And the most important point about that is the fact that why did the Nazis, who obviously were supposedly hating the Jewish people, why did the Nazis want to get a hold of the lost ark of the Jews? Why? Sí, lo más importante es saber y preguntarse es por qué los nazis, quien no querían a los judíos, querían obtener el arca del convenio que les pertenecía a ellos. And see, the Nazis were also in Egypt looking for the lost ark. Sí, los nazis también estuvieron en Egipto buscando este arca. And one more interesting point about this is that if you saw the movie Indiana Jones, the Nazis were being led by an archaeologist. Now, the Americans had Indiana Jones, but the Nazis had an archaeologist looking for the ark for them. Sí, si nos acordamos de la película de Indiana Jones, los nazis también tenían un arqueólogo, al igual que el gobierno americano tenía a Indiana Jones como su arqueólogo. And that man was French. Y ese hombre era francés. ¿Por qué esto? Yeah, that's interesting. Why would the Nazis, because they were smart and intelligent people, why would the Germans ask a French archaeologist to lead them? Sí, básicamente porque los nazis, siendo tan inteligentes y la gente, los alemanes, eran tan inteligentes, buscaron a un arqueólogo que era francés. Well, that has to do with some very dark stuff that's going on in France, because France is known around the world to be a depositor of occult knowledge. Sí, eso lo que tiene que ver es con el oscurantismo que tenía Francia, ¿no? De un culto. Could you repeat about the occult knowledge? Sí, la sabiduría de lo oculto. Yeah, or the secret knowledge. O la sabiduría secreta. Yes, and this is has to do with French Freemasonry. Sí, esto tiene que ver con los masones de Francia. Yeah, so there's a big story here between the lost Ark of the Covenant, the Nazis, Tibet, and French Freemasonry. Lots of interesting stuff there. Sí, hay una gran historia entonces y una conexión entre el Tíbet, el Arca, los franceses, etc. Y en sí, Hitler estaba buscando un linaje directo de Dios, un pueblo puro, era lo que él buscaba, y cuando no lo encontró, lo trató de crear, ¿no es así, Jordan? So Hitler was looking for the true lineage to God, and when he couldn't find it, he was trying to create it himself. Isn't that right? Yes, he certainly was. That's exactly what he was trying to do. He was trying to connect the German people with the ancient gods. And he realized that if you're going to do that, you better start in Egypt, because those people were connected to the ancient gods. Sí, eso es exactamente correcto. Eso es lo que estaba tratando de hacer Hitler. Estaba tratando de buscar la conexión entre la gente o los alemanes y los verdaderos dioses. Y Egipto los tenía supuestamente. It's such a big subject, and we won't be able to go into the whole thing tonight, but there is a very big connection between Nazism, the lost Ark of the Covenant, the Bible story. There's a very big story here that's never been told. Sí, hay una gran historia aquí detrás de todo esto y a lo mejor no lo vamos a poder cubrir esta noche, pero hay una conexión entre la Biblia, lo que se proponía Hitler, el Tíbet, etc. The motion pictures tell us a lot of things. Sí, las películas siempre nos cuentan algo. What you need to understand about motion pictures is that America is a Druid country. Sí, lo que debemos de entender sobre el mundo de las películas es que Estados Unidos es un mundo de los druidas. Yes, Druid country. And in the Druids, if you understand Druidism, the religion of the Druids, you need to understand the religion of the Druids. Sí, deberíamos de poder entender la religión de los druidas. In
In the ancient religion of the Druids, there was a very important symbol that the priest used. Okay, very important symbol the priest of the Druids used. Sí, en la vieja religión de los druidas hay una simbología muy importante que usaban sus sacerdotes. And that symbol was a magic wand, like Merlin the magician with his magic wand. Sí, y ese símbolo es la varita mágica como la del mago Merlin. And magic wands were always made out of the wood of a holly tree. Sí, y las varitas mágicas siempre estaban hechas de la madera de lo que se conocía como el árbol divino, ¿no? O holly tree. It's made out of Hollywood. Es hecho de madera sagrada, como Hollywood. Somebody's telling you something, but we're not listening. Alguien nos quiere decir algo, pero no podemos escuchar a veces. Muy cierto. Jordan, tenemos que hacer la pausa. Regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el único original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos el programa de Los Desvelados y agradecemos a todos ustedes como siempre que nos dan la oportunidad de acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales envíen sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, investigador y estudioso más importante dentro de lo que es el campo del oculto y filosofía religiosa, Jordan Maxwell, con nosotros en esta noche. Que por cierto, Jordan, ya que estás tomando el tema de simbología religiosa, este sombrero o corona que usa el Papa tiene una simbología muy, muy interesante, ¿no es así? Yes, you were telling us about the symbology, of the hat that the Pope uses in form of a fish. Yes, it's called the Pope's mitre. Sí, eso se llama, lo podríamos traducir como el sombrero del Papa o el... Sí, tiene un nombre especial, sí, pero no sí, se me viene a la cabeza. Well, it's the big hat, the huge es un hat. gran sombrero, sí. Yeah. That symbol, that hat symbolizes the god Dagon, Dagon, Dagon. Sí, eso lo podríamos traducir como lo del dios Dagón. 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 It's a very ancient Phoenician, a very ancient god in the ancient world. This god's name, he was a fish god, and his name was Dagon, Dagon. And so consequently, the headdress is in honor of Dagon, the fish god. Sí, esto significa que en los dioses fenicios estaba este dios Dagón y era un dios que tenía como forma de pez. And another name for this ancient god was Anis. A lot of scholars will know Anis. Anis was a fishman also. También se le conoce como el dios Anis. Y ese es un dios en forma de pez. And this is why Christians today will have on the back of their cars, they will have a fish. Y es por eso que de vez en cuando vemos en los bumper stickers, ¿no? De los coches, a veces un pescadito, ¿no? Yeah. La simbología del pescado. And so the fish is actually the old ancient, very ancient god, Anis or Dagon, the old fish god. Sí, por eso es que el pescado representa a estos dos dioses, ¿no? A Anis o al dios Dagón, que era un dios de los fenicios. Yeah. Esto yo no me daba cuenta de qué manera se veía esto, a menos de que entré a la página de Jordan Maxwell, que es www.jordanmaxwell.com, y ahí viene precisamente la fotografía o el dibujo de es que no hallamos cuál es la palabra correcta, es un sombrero, un tipo de corona que usa el Papa. Y sí, ya cuando uno lo mira de ese punto de vista, es la cabeza de un pez. Ahora, la pregunta sería, Jordan, ¿este dios Dagón tiene alguna relación con el dios de los egipcios? Now, the question is, does this god, Dagon, does it have any relationship with the Egyptians?
Well, not really. It's mostly from the Middle East, from what we would call today Israel, Lebanon, Syria, and that area of the Middle East is where Dagon and Ani is the fish man. That's that area, not in Egypt. Sí, no con los egipcios no, pero más con el Medio Oriente, o sea, Israel, Líbano, Siria, tiene más relación con ellos. And again, we have a lot of that on my website. You can go and see the pictures. Sí, lo pueden ver también en la página de Jordan. Pero, ¿por qué, Jordan, los dioses son mitad animal y mitad humano? ¿Por qué un pez humano, un perro humano, un toro humano? ¿Por qué este mezcla? Jordan, could you tell us why the gods are half human and half animal, like half fish, half bull, half other kind of animals? Yeah. Many, and all over the world, you find in different cultures the same idea. Sí, en todo el mundo tenemos ese concepto, ¿no? En todas las culturas, el concepto de mitad humano, mitad animal. Now, most people will tell you, well, those were just symbols. Sí, la mayoría de la gente diría, bueno, pues esos solamente son símbolos. But I'm not so sure. Pero yo no estoy muy seguro de eso. I would not be a bit surprised to find out that in the ancient or prehistoric world, a mí no me sorprendería nada que en el mundo antiguo, en el prehistórico, there were creatures who were half animal and half human. Hubieron criaturas que eran mitad animal, mitad humano. Because we have that all over the world. People like Dracula, the Wolf Man. Sí, porque tenemos todo ese tipo de concepto en el mundo, ¿no? Como Drácula o el hombre lobo. And all around the world there are stories about people who can change from one kind of creature to another. And I've heard many people around the world talk about the ancient peoples. They were half animal and half human. Sí, y por todo el mundo vemos este tipo de transformación, ¿no? De que el hombre se convierte en animal y viceversa, y que son mitad humanos, mitad animal. And we're also finding artifacts of bones which suggest that humans may have looked a lot different, or some humans may have looked a lot different than what we do today. Sí, también estamos encontrando artefactos y huesos de que nos dicen que los humanos posiblemente tuvieron otros tipos de formas. We have actually found, or at least this is what I've seen in reference books, bones from a human, the leg bones from a human, and when you judge from that bone in the leg, how tall the person would have been, how high or how tall do you think the highest or the tallest human would be? Sí, hemos encontrado en libros de referencia alguna vez, ¿no? Que cuando hacen comparación de los huesos de los humanos con otro tipo de huesos, ¿no? Aparecen huesos muy grandes, ¿no? ¿Qué tan grandes imaginan que podría ser un ser humano? There is, I don't know, but I have seen the documents and the pictures of the bones, and the bones from certain finds suggest that the human would have been over 30 feet high. 30 feet tall. Sí, yo no lo sé, pero lo he visto en documentos, en fotos de documentos donde aparecen los huesos y aparentemente estos humanos medían casi 30 pies de alto. Well, and in all of the ancient cultures in the Middle East, and in Egypt especially, but in the Middle East, they talk about, even the Bible talks about, the giants. Sí, en las culturas antiguas de Egipto y el Medio Oriente siempre están hablando de este tipo de gigantes, ¿no? And in the book of Genesis, it talks about how that there were giants in the earth in those days and still are today. That's what the Bible says. Sí, en el libro propiamente de Génesis nos contaban que allí existían los gigantes y
aún hoy en día dicen que existen este tipo de seres humanos. And up in Tibet, even in the Gobi Desert, we know because we've had pictures and people have taken pictures in the Gobi, Gobi, the Gobi Desert in Tibet. There are men like 12 to 13 foot, 12 to 14 foot tall. Sí, y también en el desierto de Gobi, en el Tíbet, se dice que hay este tipo de seres, ¿no? Que miden de 12 a 14 pies. And those ancient Hindus and ancient people in Tibet say that no, they were much bigger. These are just the latest ones. They were much bigger. Sí, los antiguos hindús nos dicen que no, que esto eran quizás el promedio, ¿no? Que habían gente todavía mucho más grandes que... Now, is it possible that there are large humans on the earth like that right now today? ¿Sería posible que a lo mejor existieran este tipo de humanos tan altos hoy en día? Yeah. Puede ser, no sé, todos los días encontramos algo nuevo respecto a todo esto. Elsie y Jordan, vamos a la pausa nuevamente. Regresamos para seguir platicando en esta noche con Jordan Maxwell, uno de los investigadores y estudiosos más importantes en el campo del oculto y la filosofía religiosa, en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.